Pues podría decir que el alprazolam, fíjate. Es un el tranquimacín, el ansiolítico. Sí, para calmar. Coordinación es complicado que no te genere estrés. Porque la gente también, las personas que llaman, es normal, están en una situación de estrés, pero son muy demandantes y a veces te insultan, insultan a mis compañeros los gestores, porque cuando tú llamas no escuchan al sanitario directamente. Claro. Escuchan como operador de emergencia. al gestor de emergencia, como una UCI voladora. Sí, ¿no? Tiene todos los medios para poder llegar de la zona difícil al hospital útil más cercano, que ya nos están implantando incluso hasta sangre. Pero estás contenta de trabajar allí, ¿no? Yo sí. Es más, he tenido la oportunidad de poder trabajar en otras organizaciones, en otras comunidades y eso, y la verdad que en Andalucía estoy muy cómoda ahí. Porque la forma de trabajar es muy protocolizada, es muy estricta y a mí me gusta cómo se organizan, porque da igual si te toca trabajar en cualquier provincia, en Cádiz, en Almería, en Jaén, sabes que vas a trabajar bien, vas a trabajar de forma organizada, protocolizada, da igual si te toca cualquier enfermero, técnico, sabes que todos han pasado por un filtro y sabes que todos trabajamos de igual manera. Cuando estudiaste medicina, ¿pensaste que acabarías ahí? Lo pensé, o era mi ilusión, cuando terminé medicina y estaba estudiando para el MIR, hacía preventivos en Cruz Roja y ahí los conocí. Vale. Y claro, porque en medicina, ahora sí, pero en medicina no te promocionan tanto lo que es la extrahospitalaria, lo que son las ambulancias, no te lo promocionan tanto. Ya a partir de ahora sí. Estamos haciendo cursos a los de sexto de medicina para que lo conozcan, rotaciones, a los que están haciendo el máster o el experto, que lo suelen hacer en cuarto de medicina o así. Y promocionan más la extrahospitalaria, pero en mi época lo único que hacíamos es con críticos, que en Cádiz lo lleva SEMIU 112, y a partir de ahí me enamoré de la extrahospitalaria y digo, qué guay, qué movido es esto. Y en Cruz Roja, ya veis que no tenía ni la formación ni la mitad de lo que tengo ahora y me metía en todos los dispositivos de Cruz Roja. Que si preventivo de pesca submarina, ya ves tú, que pasa un barotrauma o algo y qué formación tenía entonces, pero como ahí no se requería nada. Y conocí ahí mis compañeros de SO71, que allí estaban mucho allí metidos en Cruz Roja. Y ahí los conocí y mi ilusión era meterme ahí porque la forma de trabajar es totalmente distinta al SAS. Ya estamos integrados, está empezando la integración. Ya a nosotros no nos paga el SAS. Vale. Pero todavía organizativamente seguimos organizados como EPE, como empresa pública, todavía, aunque ya somos SAS y me paga el SAS, vale. Pero organizativamente seguimos más o menos organizándonos como tal. Y lo suyo es que más o menos no se pierda la estructura y que siga pero igual de protocolizado. El 061 es un servicio de emergencia sanitaria muy bueno. Es que yo no conozco a nadie que critique el 061 en la calle, ¿eh? Es que dais una respuesta brutal, ¿eh? Pero porque nos formamos muchísimo. Aparte de porque somos muy friki y nos organiza y nos... casi todos salimos después del MIR, sí. Salimos de un experto o un máster universitario. Sí. Vale. Normalmente los andaluces nos formamos en Cádiz aquí, el experto o el máster universitario de la Universidad de Cádiz, vale. Que se hace en Cádiz Capital, enfrente del hospital, que muchos docentes son mis compañeros, claro. O bien del máster o un experto rápido en la Escuela SAMU de Sevilla. Vale. Que ahí es un poco más intensivo, allí lo bueno que tiene que yo me formé ahí y hay muchos que se forman allí, lo llaman los samuitas. ¿Por qué? Porque allí antiguamente era Leiva, que era militar, entonces todo mucho de múltiples víctimas, mucho de casco rojo, casco blanco, ¿quién va a ser? Y allí las infraestructuras son muy chulas, hay edificios destruidos, muchos coches volcados, entonces en lo que es tráfico, lo que son edificios destruidos y tal, ahí nos formamos muy bien. Y es todo muñeco, entonces al final... aprende. Te ponen en tensión y aprende. Es un año entero
que dura el máster o 9 meses y aprende, al final aprende. Vale. ¿Casco rojo, casco blanco? Es por el método de quién es el mando médico, el puesto de mando, que sería, creo que era el casco rojo, si no me equivoco. Y después el resto, o el casco o el casco blanco, no me acuerdo. Sí, pero que os ponéis colores diferentes para el tipo Claro, para identificar quién es el mando sanitario y quiénes son el resto de equipo. Vale. El primero que llega, porque nosotros nos organizamos según los múltiples víctimas, el primero que llega, en el PODUE que he hablado ya una poca de veces, que es el Plan Operativo de Urgencia y Emergencia, se ha dicho de que el primero que llega en un múltiples víctimas, a partir de 5 personas, es el que tiene el mando sanitario, vale. el que organiza. Vale. Que si es menos de 3, al final, si tú terminas de organizar, te quedas con una persona. Te quedas con una persona, la que esté más grave, la que tú consideres, te la quedas para ti. Pero una vez que ya has terminado todo tu papel organizativo, en menos de 3 víctimas, en menos de 5 víctimas. A partir de 5 o más víctimas, ya estamos hablando de un IMV, hay que activar el VAL, que es el vehículo de apoyo logístico que he hablado antes. Y allí y todo, se activan los retenes, porque nosotros tenemos la figura de médico, enfermero y técnico localizado. Vale. Y se van activando según las necesidades. Si hay más de 5 víctimas, nos encargamos de organizar. El médico organiza, el enfermero hace un triaje rápido, con las medidas salvadoras, de torniquete, de Guedel, tal, y de poner colores según la gravedad. Vale. Como imagino que... Sí, son los colores. Yo creo, bueno, dime los colores, por si alguien no los conoce. El verde es el que puede salir andando, el que puede caminar, porque nos basamos en el triaje STAR, que es un triaje que todo socorrista debería saber porque es muy básico. Que no puede caminar, ya ahí nos tenemos que detener. Según cómo respire y según la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca que tenga. Vale. Entonces ahí ya lo ponemos en color rojo o color amarillo. Negro es que está fallecido, ahí ni lo contamos. Pero en rojo y amarillo nos tenemos que parar un poquito más. Claro. Y en el rojo el que tiene prioridad de extracción. Vale. El rojo es el que se tiene que ir antes y el que tenemos que intentar que llegue al hospital útil antes. Por eso el primero que llega, que en el PODUE tiene que ser el 061, aunque si estamos en cobertura no 061, aquí en Cádiz provincia tenemos toda la costa, el puerto y tal, ahí sería el primero que llega, pero intentaría también que llegase el helicóptero para ayudar a organizar. Vale. Porque los DECU se están formando, los SWAP o DECU, que es el dispositivo. SWAP, que es Servicio de Urgencia de Atención Primaria. Vale. Y los DECU es Dispositivos Críticos de Urgencia. Vale. Que son las ambulancias de los centros de salud. Vale, guay. Que van de azul, nosotros vamos de naranja, Vale. ellos que van de azul, que también se comen muchísimos marrones. Cierto. Y ellos no están, por desgracia, pero eso es algo que al final con la integración están luchando, que tengan también la misma formación en múltiples víctimas, Vale. para cuando les llegue a ellos, sepa más o menos en un futuro ser el puesto de mando médico y sepan organizar y sepan a cuántos hay que activar y tal. Y ya se activaría el VAL, que en Cádiz capital está en Puerto Real, que es donde está el centro de coordinación. Vale. Y... En el centro de coordinación es donde están... sí. Bueno, espérate, va. Espérate. Espérate. Es que 061 es un mundo. Joder, es un mundo. Pues vamos a empezar un poquito desde el cero, sí. ¿vale? ¿Cómo se organiza? Claro, no, ¿cómo se entra? Es decir, tú estudias tu facultad, terminas tu MIR, tu máster y quiero trabajar en el 061. ¿Qué hago? Pues para empezar, como ahora ya está la página del SAS de donde tú entras, echas los papeles, el tiempo de trabajado, y ya la bolsa a través de la BEC, que es la ventana electrónica del personal, del SAS. Vale, genial. Es que todo va por sigla, pero yo lo explico. Acrónimos a tope. Y pero hoy día todavía se le puede entregar los papeles a la secretaria del servicio provincial. Vale. Le entrega tu currículum, te hacen una entrevista y te hacen una simulación, un mecacode de soporte vital avanzado, es decir, una parada, fibrila, cómo reacciona, y uno de politrauma, es decir, uno que ha tenido un accidente y tal, cómo reaccionaría de un trauma. Vale.
que si la X, ABCD. Clásico. Vale. Y ahí ya, eso para medicina. Y para medicina tienes que tener el MIR. Si no tienes el MIR, no puedes, obviamente. O sea, si hay mucha necesidad de servicio, entras, pero cuando haya uno con MIR te va a desplazar y te va a echar. ¿Se entiende? Vale. Igual que los enfermeros y los técnicos. Claro, los enfermeros, los técnicos también se le hacen una simulación, pero en el caso de ellos, como no hay todavía especialidad para enfermería de urgencia establecido, pues se basan en el currículum, en la experiencia de que hayan estado en UCI, en urgencia y demás. Vale, guay. Y algún tipo también de extrahospitalaria, tipo de QSWAP Vale. y demás. Y en los técnicos más o menos igual, que hayan tenido experiencia por lo menos en extrahospitalaria. Claro, lógico. Y luego ya entras en el 061 y te mandan a una base o a una provincia o... Claro, ¿cómo? la sede central está en Málaga. Tú puedes echar los papeles a la sede central que está en Málaga Sí. y tú puedes poner las provincias que más te interesen. Yo, por ejemplo, como a mí me da igual moverme, tengo todas las provincias puestas. Vale. Porque no hay tantas bases, o sea, no hay tanta, como vosotros parque sería. Sí, igual. No hay puedes tantas tener bases. una base en todos los pueblos y en todas las ciudades. Claro, entonces en Cádiz solamente está la de Jerez de la Frontera, Sanlúcar, Cádiz Capital, Algeciras y La Línea. Vale. Entonces tú entras y al principio lo que suele estar libre es los turnos de coordinación. Vale. Pero bueno, que eso al final se va moviendo, nos vamos moviendo y al final, aparte de solamente coordinar, también tiene posibilidad de hacer ambulancia. Vale. Que al principio vas cubriendo un poco de turnos y después ya tienes posibilidad de tener tu cuadrante anual, depende de tu contrato. Vale, genial. Yo, por ejemplo, empecé con un contrato de 6 meses y después tuve un poco de suerte porque fui encadenando contratos y yo nunca he dejado de trabajar en el cero. Qué bien. Llevo 5 años y pico y nunca he bien. dejado de trabajar. Y ahora mismo tengo mi cuadrante anual y voy rotando porque yo lo he elegido así. Podría quedarme en una base o tal, o incluso en el helicóptero que había planilla, pero prefiero rotar porque así estoy con distintos compañeros. Cada base tiene su idiosincrasia. Jerez, por ejemplo, no sé, pero hay mucho hito y mucha arritmia. En San Lucas también hay mucho tráfico porque las carreteras... Ya. En Algeciras hay mucho atropello. Sí, sí. Cada pueblo y cada ciudad tiene su idiosincrasia. Entonces, está guay trabajar en cada sitio. Te noto orgullosa. Es que a mí es que la forma de trabajar es muy diferente a otros sitios. Vamos, es que están tan protocolizados. Comparado con otras comunidades, como es el 061. Pues yo, o sea, hay cosas por pulir, como en todas, pero como a nivel, yo diría que incluso a nivel de SAMUR nos queda un poquito el tema de NBQ y tal, por material, pero prácticamente estamos tan protocolizados y trabajamos también como a nivel de SAMUR, Cataluña, en fin. Y que no tenemos nada que envidiarle, ¿no? A la gente, a otros servicios de por ahí. Y además que estamos muy cubiertos, que aparte de 061 también están los de QloSwap, que también abarcan muchísimo. Entonces, aunque te pille en un pueblo, siempre vas a tener una ambulancia con médico disponible. En otras comunidades está todo tan disperso y hay tan pocos recursos que con suerte te va un técnico a buscarte. No, es verdad, yo estoy con una compañera, una enfermera que va a venir de Extremadura, que hace medicina rural. Uh-huh. Es una historia, ¿eh? Es que van con su coche particular y todo y van a casas de... Sí, tienen que pasar consulta rural y van con su coche particular cargado de todo el instrumental médico y van a los pueblos. Y eso, pero en plan precario, en total, ¿eh? Claro, es que nosotros, o sea, nos organizamos según la Biblia, según la Biblia Podue, nos organizamos en distintos tipos de recursos. Está el 061, o sea, nos organizamos por prioridades. ¿Vale? En teoría, las prioridades 1, donde hay cobertura 061, en las grandes ciudades tipo Jerez, San Lucas y tal, las atendemos nosotros, prioridades 1 y 2. El resto de prioridades, 2 que nosotros tenemos ocupados. Y en adelante, 3, 4 y 5, o X, la lleva el DECU o SWAP. Vale. Que el DECU o SWAP puede estar en un centro de salud que tiene su vehículo propio. Uh-huh. En otras comunidades van en su coche. Porque los DECU o SWAP
no tienen ambulancia, tienen coche y si Vale. necesitan traslado, llaman a una convencional o RTU, es decir, que va el técnico Vale, y lo recoge y se lo lleva. vale. ¿Vale? Son otras comunidades, por eso van siempre con su coche. Ya. Porque mucho es de intramuscular, me duele la espalda, o tengo fiebre, o tengo una tensión alta, voy a verte, pero hay muchos que son abuelitos que necesitan hospitalización y aquí sale rentable realmente porque muchos se trasladan al final porque requieren ingreso tal y al final mucho de lo que ve el DQ Swap pues requiere traslado y se lo llevan directamente en la propia ambulancia. No hace falta movilizar a una convencional más. Vale. Pero eso, nos organizamos por prioridades. El 061, en lo que no hay cobertura, se activa el DECU más cercano o SWAP más cercano. Y si es una patología tipo dependiente, ¿qué tipo dependiente? Un infarto, que si no va rápido el corazón sufre, un ictus, que el tiempo es cerebro, un politrauma grave. Entonces ahí se activa también el helicóptero. Vale. ¿Vale? Que el helicóptero tiene un horario de orto o caso, es decir, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. ¿No vuela de noche? No. Yo pensaba que el de 061 he visto yo volar de noche. Que va. Sería solamente vuelo de noche, salvamento marítimo, que yo sepa, y, Bueno, y, puede ser. y el helicóptero de Ceuta. Claro. Pero el nuestro, ni Guardia Civil, tampoco puede volar de noche. Vale. Por eso hay muchos casos, en la sierra o lo que sea, que Hasta que no amanece no puedes movilizar claro. el helicóptero. claro que muchos tienen... quieren escalar o quieren tirarse en parapente viendo el atardecer y No es consciente de y que no es los recursos consciente- sanitarios no van a llegar tan rápido claro que como si espera. necesita algo grave no va a tener helicóptero ni de sanitario ni de Guardia Civil porque los dos trabajan hasta las 8 de la tarde ahora en verano y Vale. normalmente hasta las 6 de la tarde en invierno. Vale, ustedes tenéis una ambulancia en cada base. Claro, una ambulancia. ¿Y si se estropea la ambulancia? En Puerto Real, que es donde está nuestro almacén, donde Vale. está dirección, donde está coordinación, ahí también tenemos ambulancia de reserva. Vale, guay. Por si tenemos algún... También nos contratan traslado a otras comunidades de pacientes ingresados o dispositivos como el Rocío, el Plan Romero o bien dispositivo de apoyo al que nos visita el Rey, pues como apoyo activamos una de esas ambulancias de reserva. Vale, guay. ¿La base es un edificio expreso? Es decir, ¿es un edificio preparado para el 061 o es un local que pilláis, es un hospital o algo? Depende de los años que hemos tenido. Eso, los que tienen más experiencia han estado incluso al principio en ambulancia. Vale. Que eso me lo cuentan mis compañeros. Al principio estábamos solamente en la ambulancia y ya después nos pusieron unos habitáculos, dependiendo del contenedores hospital. habitados. Pero ahora mismo cada base o bien depende del centro de salud, son habitaciones del centro de salud, Vale. como en Sanlúcar, por ejemplo, estamos en Barrio Alto, que estamos separados del centro de salud, pero es del mismo edificio. En Jerez es un habitáculo del hospital, pero estamos separados del hospital. Igual, en La Línea, dependiente del hospital, pero aparte del hospital, es un habitáculo al lado del hospital. Independiente. Y así con casi todos los servicios. En la base tenéis el almacén para reponer materiales Ujú. y una sala de estancia, entiendo. De una Sí, sala- el café, tenéis una cafetera como todo el mundo, porque echáis guardias de 24 horas. de 24 horas. Vale. A ver, realmente son 12 y 12, pero al final nos las juntamos, excepto en algún sitio, o Jerez o lo que sea, que algún enfermero o técnico quiera partirse la guardia en 12. Por conciliación familiar o algo, ¿no? Ahí estamos. Pero Vale. normalmente al final hacemos de 24. Y eso en el estar tenemos unos butacones, una tele, unos ordenadores del trabajo para poder entrar, logarnos, Sí. porque tenemos que hacer unas tareas todos los días de chequeo de material, de una vez al mes de caducidades. En la historia tenemos que revisarla y hay que pasarlo todo porque las historias nuestras nos las supervisan, nos las auditan. Es menos normal, ¿no? Por eso digo que también se trabaja de forma diferente, pero también porque nos Exigen. evalúan. Claro, nos exigen, nos evalúan. Hombre, os piden calidad. Yo que sois tan bueno por algo así, ¿no? Porque No, te tiran, digo yo, sí. tiran de la oreja, vamos. Hombre, claro, hombre. Si hay... Yo estoy en contra del corporativismo, ¿eh? Puro y duro, ¿eh? Eso de que como a mi colega no le digo nada, no vaya a hacer que se enfade. No, eso no puede ser. No. Es más, en coordinación estamos súper
ultra cogido de pies y manos, porque al final estás atendiendo llamadas que tú no estás viendo a la persona como está. Entonces hay mucho que tiene que confiar en la persona que te lo está contando. Claro. Y si dice algo fuera de tono, está todo grabado. Y esa persona también, si no llega a la ambulancia o X, o porque hay millones de llamadas, en un turno de 8 horas puedes atender perfectamente 140 llamadas. Perfectamente. Y cuando eran de 12, ahora son turnos de 8, pero cuando eran de 12, podían llegar a 200. Imagínate cualquier desliz o despiste o algo en una de las llamadas, eso está todo grabado y vas a la dirección, hablas con los jefes, te dicen, mira, te voy a poner esta grabación. O te voy a pasar esto que hemos visto en la historia clínica digital, que estaba inconsciente y no lo has intubado. ¿Por qué no lo has intubado? O esto era un código, ¿por qué no has activado el código? Claro. ¿Cómo se tiene que hacer? Es decir, llamando a coordinación, llamando después al hospital, ponerte en contacto con el hospital a donde quiera activar el código. En fin, una serie de objetivos que tenemos que cumplir. ¿Te genera estrés? Coordinación sí. Sí, Coordinación ¿no? es complicado que no te genere estrés. Porque la gente también, las personas que llaman, es normal, están en una situación de estrés, pero son muy demandantes y a veces te insultan, insultan a mis compañeros los gestores, porque cuando tú llamas no escuchan al sanitario directamente. Claro. Escuchan ¿A un operador de emergencia? al gestor de emergencia, al operador, que me gusta llamarlo gestor, porque al final tienen mucha responsabilidad también, aunque sean... No, aquí vino uno del 085 y me dijo, nosotros somos operadores de emergencia, pero gestor de emergencia también me parece correcto, claro. Es que tienen mucha responsabilidad. Totalmente. Y es que son los que se tragan toda la frustración, el estrés de la familia, el estrés de... Porque al final a mí no me escuchan, yo puedo... Estoy grabada, pero no me escucha el alertante. Directamente. ¿Ese operador tiene formación médica? En la básica. Vale. La básica. Porque ellos tienen un programa de triaje que van pulsando botones. Pinchando, tal. Y depende de lo que salte, pues directamente salta prioridad 1, activa el equipo de emergencia, o depende de lo que sea, y nosotros al 90 y pico % de llamadas nos la pasan a nosotros para que la supervisemos. Lógico. Pero ya te digo, lo que más genera estrés, más que una asistencia grave, porque al final la asistencia grave te siente incluso cómodo, porque la has hecho ya varias veces, pero es que coordinación, como no sabes por dónde te va a salir esa persona... Gestionar el estrés de la persona, recoger la información necesaria, dar las pautas indicadas y pasar la información. Y lo más pronto posible. Eso si te toca en castellano, como te toca en un idioma que tú no controles del todo, ya es otra historia. Bueno, pero siempre está Salud Responde, que tiene el traductor y se escucha a través del traductor. Vale. Que le va traduciendo. ¿Pero a través de un software o una persona física? No, una persona física. Vale, Ahí vale. en Salud Responde hay un traductor que también se utiliza en urgencias, en hospitales, que tú necesitas un traductor, llamas a Salud Responde y te pones al traductor. ¿Cuántos hay por turno? ¿En coordinación? En una base, por ejemplo. O sea, en una base de ambulancia Sí. estamos 3, médico, enfermero y técnico. Vale. ¿Y en coordinación? En coordinación normalmente son 12 de día, 12 Más o menos. gestores y 2 médicos. Vale. Y por la noche solamente un médico y 3 gestores. Pero que aquí se coordina, que eso tampoco la gente lo sabe, en red. Es decir, en Andalucía se divide en occidental y oriental. Vale. Yo puedo coger una llamada de Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba. ¿Córdoba? Vale. Nos dividimos en oriental y occidental. Vale. Yo no puedo escuchar llamadas de Granada, ni de Almería. ¿Y de Málaga? No, porque ¿Tampoco? están separados. Vale. ¿Qué pasa? Que eso tiene un retardo. Claro. Si me salta llamada a Córdoba, tiene que esperar que haya un operador, o sea, un coordinador, Te entiendo. médico disponible. Entonces, o para derivar la llamada, para que nosotros pongamos la prioridad que es real y pongamos la prisa que corre esa llamada o ese aviso. Y a veces es muy complicado. Y por eso, aquí en Andalucía, yo por mi profesión, y creo que hay estudios que lo corroboran, que en Andalucía se pierde tiempo llamando al 112. Eso es cierto. Pero no sanitarios, sino bomberos, policía, todo el mundo, ¿eh? Es que otras comunidades... Eso lo sabemos 112, todo lo que trabajamos en urgencias. 112 tiene un retraso brutal. Es que en otras comunidades entonces se trabaja muy bien, porque hay
en el mismo edificio hay un miembro de cada organización. De cada comité, claro. De bomberos, de policía hay uno y después si quiere lo deriva. Porque eso me lo han comentado. Sí, así. Pero en Andalucía no, en Andalucía tenemos edificios diferentes, entonces todo tiene que derivarse por teléfono. Y el 112 encima te manda un mensaje tipo SMS del móvil, totalmente de acuerdo. súper escueto, te dice hombre tirado en el arcén y un teléfono. Ya está. Entonces tú ahí tienes que volver a llamar, pregunta qué ha pasado, tal, o alguien relacionado con lo vuestro diciendo veo humo de un almacén. Totalmente de acuerdo. Dice, pero hay personas, no ya me he ido. O no hay, ¿sabes? Sí, puede tardar 20 minutos rápido una llamada del 112 hasta que llegue a mí. Y eso que los del 085 son muy buenos, ¿eh? Que sí. Los de Cádiz. Yo conozco los del 085 de Cádiz y son muy buenos, no sé cómo serán en otras provincias, pero el 112 tiene que también serán muy buenos, pero el sistema de comunicación el problema, es pésimo. Porque yo conozco personal del 112 y son excelentes, pero seguramente. Es el tema de las comunicaciones que se retrasa. Entonces aquí, por lo menos en Andalucía, mientras que haya cobertura, el número específico. Cuando ya una zona de baja cobertura, pues 112. Pero para todo, ¿eh? Si quieres hablar con la Guardia Civil, llama a la Guardia Civil. Si quieres hablar con 061, 061. Bomberos, llama a bomberos, no llamas 112. Pero, a ver, tenemos mal, ¿vale? Pero la prontitud te la da el teléfono directo. Si tú quieres hablar con tu vecino, llama a tu vecino. No llames a tu primo para que llame al vecino. Más o menos, ¿sabes? Más o menos, que tu primo va a dar mensaje, pero va a tardar más. Que, bueno, dime. ¿Ibas a decir algo? No, vale. Dime. ¿En el 021 os dan formación interna? Sí, que entra dentro de nuestro horario laboral. Vale. Está la formación obligatoria y la formación voluntaria, digamos. Vale. Que se da entre los meses, si no recuerdo mal, de mayo, junio y de octubre, noviembre. Y ahí unas son dentro del mismo servicio provincial, que nos lo damos entre nosotros, sí, que por reciclar, por un taller, o sea, un día de catástrofe, que repasamos los IMV, incluso con simulacro que organiza el 061 con el resto de organizaciones. Por ejemplo, hubo la última en el puerto de Santa María con los NBQ, que era intencionado, aprovechando que había un curso con los GEO y demás. Vale. Pues fue intencionado, pero con armas nucleares o químicas. Vale. Y aprovecharon eso. Esa formación con los trajes, con las duchas que le habían traído. Y después también tenemos otros que creen que es necesario, de intubación difícil, de diversas maniobras y técnicas que tenemos que ir reciclando para que normalmente siempre estemos entrenados. Vale, guay. Y después otras programables que son fuera de la provincia, que hay igual, puede ser en Sevilla, en Granada, en Jaén, y está el PHTLS, que es de la NAIN y nos lo paga el propio servicio. ¿Qué formación tienes tú especializada? Pues tú has hecho varias cosas, creo. Sí, me gasto el dinero en formación. No, yo también, pero por ejemplo, la más grande que tú has hecho, la formación más importante que tú has hecho. Para mí el máster de rescate en montaña, en Zaragoza. Que pensaba que lo más intenso era la escuela SAMU, negativo. Hay algo todavía más intenso, pero que es el máster de rescate medicalizado en montaña por la Universidad de Zaragoza, en la que te forma el segundo año con la Guardia Civil de Montaña allí en Huesca. Y supera unas pruebas físicas y te dan un título que si lo pruebas todo, pasas las pruebas físicas con ellos y tal, un título que en teoría te homologa para poder trabajar con ellos en montaña. Que aquí en Andalucía no existe esa figura. Que debería existir, pero ahora mismo hay otros menesteres. Otra historia que eso no es más necesaria, pero debería existir esa figura. Porque se llega a zonas de difícil acceso y a menos que tú quieras asumir ese riesgo de bajar con vosotros o por cuerda o tal, porque sabes manejar el BASIC, sabes manejar, que son aparatos específicos. De trabajo vertical, ¿sabes? Pero si te pasa algo no estás cubierto. La historia. Eso lo hemos estado hablando. Usted tiene que diferenciar lo que es el auxilio a la persona, ¿vale? Sí. Entre vuestra seguridad física. Exactamente.
El 061, como todo servicio, te dirá, tú tienes que llegar hasta aquí. Esta es la línea en la que tu seguridad física está entredicha, en la que yo no te puedo asegurar y te digo, no pases. Claro. Es decir, víctima sepultada por escombros. Por ejemplo. Tú no puedes pasar de la zona de seguridad, vamos a llamarla templada, amarilla en tu caso, no sé cómo... Sí, zona templada. Vale. Y que bomberos o el rescatista te la lleve a una zona de seguridad para tú poder valorar a la víctima. Exactamente. Si te pasas a la zona caliente donde está la víctima para tratarla o, ¿cómo digo yo?, atenderla in situ, estás en una zona en la que no estás cubierta por tu seguro. Vamos a empezar por lo civil, ¿vale? Sí. Y luego te pueden llamar la atención e incluso ganarte un despido. O te pueden llamar la atención. Vale. Sí. Más que nada porque de EPI así el casco y las gafas de protección. Porque si tú vas a un tráfico, llevamos peleando, por ejemplo, manga anticorte. Claro. Que todas esas cosas, pues, como puedes entrar, pero asume tú la responsabilidad. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, me compré Es normal, unas mangas anticorte. Claro, lógico. Para cuando haya algo así, pues ponérmela. Lo único de EPI, el casco y una rodillera, si acaso. Pero la ropa no es inífuga, ni lo va a ser. Ropa impermeable la hemos pedido porque las inundaciones y eso, al final, con el cambio climático, se están dando. Y vamos a tener que trabajar con ropa impermeable que hasta ahora no teníamos, o era muy antigua, de mis compañeros veteranos tienen, pero... Vale, ¿vuestro uniforme en qué consiste? ¿Es pantalón, polo manga corta, polo manga larga de invierno? No, digo yo. Chaqueta y se acabó. Y chubasquero para cuando llueve. Que no son EPIs en verdad. Bueno, son EPIs, pero no son EPIs de protección. Claro, efectivamente, porque esto con nada se corta. ¿Qué zapato lleváis? Unas botas que en teoría también son de protección, pero las botas no son rígidas. No tienen la punta de acero, digamos. ¿Y la suela metálica? Tampoco. La suela de seguridad tampoco. ¿Se puede clavar algo? ¿Una puntilla? ¿Te podrías clavar una puntilla y te pisas Yo mal? creo que tiene la suela tan gorda que no, ¿eh? Pero vale, aún así, bueno, algo te protegen. Claro, y si llueve te mojas igual. Sí, las botas sí te... No, digo la ropa, ¿no tenéis impermeable? Una chaquetilla impermeable, pero hemos pedido ropa más impermeable todavía para que nos la pongan. Y ya otro tema es el tema de tráfico, que eso es innegable. Algo, mangas anticorte, que al final se nos ve muchas veces en la foto con manga corta cuando hace mucho calor y tienes que ponerte al mínimo la chaqueta para protegerte algo. Pero nuestras chaquetas no son anticortes, son de tela. Hombre, ya, claro. Vale. ¿Tipo de ambulancia que tenéis? ¿O tenéis solamente un tipo único de ambulancia? Que es la UBI móvil. Y el vehículo de apoyo logístico. Vale. Esos son los únicos vehículos que tenéis. Los demás son del DUE, ¿no? Del SWAP. Claro, los otros están que lo pone la ambulancia, o sea, la empresa privada que lleve a... Por ejemplo, ahora mismo, no sé si es SSG, que es Servicios Sociosanitarios Generales. Vale. Sí, vamos, que hay distintas empresas, Ambulancias Tenorio, Barbate, SSG. Depende del convenio que tengan, pues el que pone la ambulancia y demás. Por ejemplo, en Jerez te encuentras un tipo de ambulancia y te vas a un pueblo perdido que lo lleva ambulancia Pepito el de los Palotes y te encuentras que es una pedazo de ambulancia. Ambulancia Barbate, por ejemplo. Pues tiene su tipo, o sea, todos llevan lo mismo. Vale. Realmente llevan, dependiendo del acuerdo que lleve, pues un tipo de monitor, un tipo de respirador, un tipo de aparato, depende de lo que hayan acordado. Pero que el 061, por ejemplo, todas las ambulancias tienen lo mismo, tienen el mismo tipo de monitor, el mismo tipo de configuración, el tipo de camilla, que ya son nuevas, que ya son electrónicas, para ayudar a nuestros técnicos, ¿sabes? Que hagan... ¿Tú has volado con el helicóptero? Sí. ¿Y qué? Lo mejor del mundo. Vale, te dan formación para ello también, entiendo. No te montan en el helicóptero y a volar, ¿no? En teoría deberías tener tu formación. Ahora, en la formación obligatoria están metiendo, en la que se da en otras provincias, se está metiendo lo del helicóptero, la helitransportada. Pero hasta hace un par de años eso no existía. Te tenías que buscarte tu formación por tus medios. Vale. Yo por eso me hice el experto universitario de Valencia, que a través de la misma empresa que lleva los helicópteros de Andalucía, que es Avincis, antiguo Babcock,
Me encanta. Y a través de ese experto, pues te mete en la bolsa y puedes también trabajar con ellos en otras comunidades. Vale. Pero también aprendes cómo trabajan ellos, que al final igual, todo protocolizado. Hacer una empresa privada, la seguridad es innegable. Y siempre que vuelas primera vez con ellos te hacen un briefing de seguridad. Lo típico, Vale. que no te acerques a la cola es rojo, siempre con la visión del piloto, que te vea, ese tipo de cosas, cómo sale la puerta, cómo se cierra. Vale. Vale, ¿la primera vez que volaste qué? Eso como todos los deportes así, tipo crossfit, que te enganchas. Sí, ¿no? Sí. Ya ves. Porque aparte que los avisos muchos son secundarios, es decir, muchos son de traslado de hospital a hospital, pero nosotros hacemos también muchísimo primario. Por ejemplo, ahora, estos días con el verano, como aumenta la población en la costa, una parada en la playa de la Barrosa, o un accidente en las carreteras de Cádiz, o incluso en Málaga, porque en Málaga hay también la autovía o las carreteras de los pueblos. Hay tanto guiri que al final se ocurrió el accidente, va el helicóptero de Málaga y está ocupado en uno y hay otro y tiene que ir el de Cádiz. Vale. Porque helicóptero hay en Cádiz, que es en Jerez, Vale. en Sevilla, Uh-huh. en Málaga, en Córdoba y en Granada. No hay en todas las provincias. Pero bueno, entre todas se organiza bien. Tiene que ser alucinante montarte en un helicóptero de eso. Yo me monté en el de la policía. Me he montado yo. Y es diferente también. es diferente. Porque es la única vez que he volado en helicóptero, ¿eh? No es otro tipo de helicóptero, porque aquí tenemos unos tipos que son 109 y en Granada el 139, que son así más bombaditos. Y la policía, si no me equivoco, un 135 o 45, que es más gordito, y también los rotores son diferentes, entonces las sensaciones son diferentes. Ya ves. No, sí, pero bueno, el helicóptero está... Pero que mola un montón. ¿Está igual equipado que una ambulancia? ¿O simplemente es para el transporte y mantener a la víctima en condiciones...? Es como una UCI voladora. Sí, ¿no? Tiene todos los medios para poder llegar de la zona difícil al hospital útil más cercano, que ya nos están implantando incluso hasta sangre. Ya ves. Entonces, un trauma de un tráfico en una zona de difícil acceso, o una persona, un senderista o que se cae, que los hay, o lo que sea, llega a la zona, incluso si tiene pérdida de sangre, le van poniendo sangre y llega ya en otras condiciones al hospital más cercano. ¿El piloto de helicóptero es la misma figura que el técnico? No, la dotación del helicóptero es piloto, Sí. copiloto o tripulante, que aquí en Andalucía lo que hay es la figura del tripulante, que no es el técnico de emergencia, porque el tripulante, se da la casualidad de que muchos tripulantes han hecho técnico antes. Vale. Pero no significa que para ser tripulante tenga que ser técnico. Si has hecho técnico, mejor. ¿Por qué? Porque las asistencias te van a ayudar. Porque cuando yo trabajé en el helicóptero de Salamanca, ahí la dotación era piloto y copiloto, no era tripulante. Entonces, el copiloto es casi como un piloto, la formación es menor y tal, pero la mayoría vienen del mundo militar y no tienen esa formación como los técnicos que te saben movilizar al paciente, que te saben ayudar a coger la vía o lo que sea. No tienen esa formación. Entonces, yo noté mucho la figura del tripulante en Salamanca, que no es lo mismo. Te intentan ayudar, siempre te intentan ayudar, pero no es lo mismo. Vale, no es lo mismo. Es igual que cuando hice las prácticas ahora con el máster con la Guardia Civil. Estar en una asistencia con ellos no es lo mismo que tener tu enfermero al lado también y tu tripulante al lado. No es lo mismo, que estás solo con dos personas que te intentan ayudar, pero... No es lo mismo. No es lo mismo. No es igual. Vale, a ver. Yo... ¿Cómo activo yo el 061? Yo llamo al 061, me sale un operador, ¿vale? Me mandan la ambulancia. O ellos deciden qué ambulancia va. Sí. Llegáis ustedes. Sí. Me atendéis. Sí.
me lleváis a un hospital al más cercano donde... sí, porque si hay que trasladarme a Sevilla para lo quemado, ¿me trasladáis ustedes? Primero tenemos que hablar con Sevilla. Vale. Pero si ellos no lo ven preciso, va al hospital útil más cercano, que suele ser o Jerez o Cádiz. Vale. Termináis el traslado, lo lleváis al hospital, regresáis a la base. Sí. Vale. Todo esto con estatus, ¿no? Efectivamente. Otro de los objetivos o de nuestra productividad, por el cual estamos muy vigilados. Hablas como si te pagaran, ¿no? No es así, es que tenéis que ser eficientes. Es que no sí. eficaces, eficientes. Es que sí, es que hay que cumplir una serie de requisitos que a veces que te tiran de la oreja, que muchas veces en otros servicios del SAS no tiran de la oreja, pero aquí nos tiran de la oreja. Entonces los estatus los cumplimos a rajatabla, pero a rajatabla. Uno de los objetivos es la crona, es decir, el tiempo que tardamos en llegar al aviso. Nos lo cronometran. Incluso ahora, en coordinación, estamos todos vigilados a través de geolocalización. Claro, nosotros también. Pero lo que funciona, ahora mismo está en proyecto, o sea, funciona, pero no funciona del todo bien. Es decir, los 061, tú lo miras y estamos en el mapa, estamos donde estamos. Tú lo miras en el mapa y estamos aquí, totalmente actualizado. Pero tú pinchas en una convencional, o sea, en una ambulancia de técnico o en un DQ o SWAP, y te pone última actualización a las 12 de la mañana y son las 1. Yeah. Que tarda en actualizarse. Todavía le cuesta un poquito. Vale, Pero que nosotros nos cronometran, eso es totalmente cierto, y lo que tardamos en la asistencia también. Vale. En resolver los casos y tal también. Llegáis al hospital, hacéis el paso de paciente al hospital. Regresáis a la base. Normalmente mejor está en el hospital donde tenéis la base. Da igual. Llegáis a la base. ¿Qué os toca hacer? ¿Limpiar la ambulancia? Depende. Si la asistencia ha sido guarrindongui, si hay que limpiar. Porque hay muchos pacientes que te pueden vomitar, que hay sangre. Hay que limpiarla. Obviamente para tener la ambulancia totalmente limpia para el siguiente. ¿La limpiáis ustedes? Se encarga el técnico. Vale. Y nosotros, enfermeros y médicos, nos encargamos de reponer. De reponer, hacer la historia correctamente, para que también los hospitales tengan la historia ya cerrada y la puedan revisar. Sobre todo eso de reponer, y hasta que no esté todo hecho, no podemos dar el disponible. Vale. Y muchas veces nos retrasamos mucho en un hospital porque mandamos personas directamente a UCI, que hemos tenido que intubar o estabilizar o tal, y estamos tardando mucho. Y nosotros tenemos que llamar a sala, avisar, mira, que estamos llevando al paciente a UCI, que vamos a tardar un poquito más. Y nosotros todo lo tenemos que avisar, todo. Porque está todo... ¿Ha pasado alguna vez que de un servicio habéis ido a otro a veces sin poder reponer? Es decir, si tú estás en un servicio, dejas a alguien y te llaman para otro lado... A ver, no, si está todo ocupado y está todo muy saturado, sí, que suele pasar, sobre todo aquí en Jerez, como que llaman, Sofi, ¿podéis ir a tal aviso, tal? Si hay que reponer, hay que reponer. Si algo mejor, que hemos gastado una tontería... ¿O vais? Vamos. Pero si hay que reponer porque hemos tenido algo gordo, hay que reponer. No se puede ir porque nos faltan materiales indispensables. Hay que reponer. ¿La jefa eres tú? La jefa del equipo, sí. Lo que pasa es que al final es un trabajo en equipo, aunque la decisión final y la responsabilidad la tengo yo como médico, pero... Para mí es un trabajo de equipo totalmente. Sí, porque yo no hago nada sin mi técnico, yo no hago nada sin mi enfermera o enfermero. Sí, pero la última palabra la tienes tú, ¿vale? Y la que firma eres tú. Sí. Vale. Es decir, esa escala jerárquica se respeta siempre. No se entra es decir, no tenéis conflicto con enfermeros ni técnicos, ¿no? No. De momento os lleváis bien. Sí, vamos, no nos queda otra, porque además ya llevo unos años y ya nos conocemos todos, ya sabemos cómo trabajamos cada uno. Vale. Nuestras cosas. Hombre, que en verdad estáis mucho tiempo allí. Es que 24 horas es una convivencia al final. Sí. ¿Soléis coincidir muchas veces los mismos equipos? Claro, porque menos en verano, que suelen venir gente nueva por las vacaciones y demás de los compañeros, sí. Pero yo al ser rotadora siempre coincido con los mismos compañeros en las mismas bases. Si yo estuviera fija en una base, también coincidiría siempre con los mismos equipos en la misma base.
Y a ser rotador igual, coincido con los mismos equipos, excepto algún cambio que hayan hecho o gente nueva por las vacaciones, pero siempre los mismos equipos. Hablando, el otro día cuando estábamos hablando, tú como médico de urgencia, extrahospitalaria y demás, Sí. en tu equipo, ¿qué no puede faltar? ¿En qué sentido? Si imagínate que tienes que reponer la ambulancia, ¿qué es lo que no te puedes ir sin ella? O si tuvieras que coger 5 cosas, 10 cosas, ¿qué es lo que tú no... ¿Qué tienes que tener tú? Para tú trabajar segura. Que no te pueda faltar. Pues yo elegiría un Guedel, que de hecho lo tengo. Las tijeras cortarropa, eso no puede faltar tampoco. Vale. Y si existiera algún monitor pequeñito, ajá, pero si no, una mochilita con medicación básica. Vale. Medicación básica. ¿Cómo qué? Por curiosidad, ¿eh? Pues sobre todo yo utilizaría para el dolor. Vale. Porque yo, por ejemplo, estoy pensando si estuviera sola. Al ser médico, pues lo pienso diferente. Es decir, si yo tengo ya mi enfermero, pues ya mi enfermero es el que llevaría el tema de la medicación y las vías y eso. Y yo, en teoría, mi papel es el de la ventilación y el estatus general del paciente. Como yo, Guedel, las tijeras y el fonendo, para mí, imprescindible. Lo que pasa, y si me apura, un ecógrafo portátil. ¿Un ecógrafo? Chiquitito, sí. Vale. Fíjate. Porque es que en situaciones sobre todo de trauma, un ecógrafo te da muchísima información. ¿Cuál es la medicación que más usáis? ¿Qué más usamos? Pues podría decir que el alprazolam, fíjate. El tranquimacín, el ansiolítico. ¿Sí? ¿Para calmar? Sí, porque no es que todos los avisos sean de alprazolam y ya está, pero en el contexto ayudan mucho. ¿Os facilita las cosas? Sí, y si no alprazolam, pues ya ansiolítico por vía intravenosa más potente. Pero tipo midazolam y tal, pero ansiolítico, por desgracia, con la ansiedad de las situaciones y la ansiedad que hay hoy en día en la población. Sí. ¿Te has sentido alguna vez desbordada? De decir, esto se me está yendo a mí de las manos ya. Es que 3, 4, 5 víctimas tú sola, estrés, ciudadanos, familiares, que tú digas, esto va muy en serio y esto, cuidado, ¿eh? Pero al final, es que como entrenas tanto, te aíslas, te enseñan a aislarte de esos factores estresores. Entonces, como que, ya te digo, que el trabajo de extrahospitalario, el trabajo en la calle, si tú tienes interiorizado lo que tienes que hacer y hablas siempre con respeto y cariño y amor a tus compañeros sin crear tensión extra, la coordinación es lo que más estrés genera, de verdad. Pero en la calle, como entrenamos tanto, no, o sea, desbordado internamente, bueno, pero por la situación, por el contexto de qué desgracia, que no vea tú la familia, no vea el papelón, pero tú te metes en tu papel, en tu trabajo, te enfocas y para adelante. ¿Alguna vez has tenido estrés postraumático, por casualidad? ¿Alguna intervención que tú te haya dejado tocar? Que tú digas 2 o 3 días pensando en la vida en general. Bueno, pero eso pasa al principio, las primeras paradas, las primeras intubaciones, ya que te ves solo ante esas situaciones, ahí sí. Ahí te dices, ostras, sí, podía haber hecho, y te come la cabeza muchísimo, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, y sí esto y sí lo otro. Pero después al final se te hace rutinario porque lo vas viendo, lo vas haciendo y al final lo que intentas es ensayo y error y mejorar. ¿El 021 se preocupa por usted? Es decir, cuando venís de una intervención que es de accidente múltiples víctimas, ¿el 021 os pregunta cómo estáis? Sí, por supuesto. Y después también, incluso si hemos tenido algún paciente posible meningitis o tal, incluso salud laboral se encarga de saber cómo estamos, tal. Incluso las agresiones igual, por desgracia también. Sí, ¿no? Están
¿Tú crees que la gente, la sociedad, os tienen en alto valor como tienen los servicios de urgencia? Hombre, las estadísticas están ahí. Y dice que están contentos con nosotros. Sí, ¿no? Entonces, y además igual no te habrán increpado nunca, ¿no? ¿O sí? ¿En qué sentido? No sé, que te hayan metido contigo, que no hayan quedado a gusto con el tratamiento que tú has... Por teléfono mucho, ¿Sí, pero es lo que hay. Si decimos X es X, es que hay también que intentar educar a la población de que no puede haber médico para todo. Claro. Y si te duele algo, primero tómate un analgésico y después ya vemos si te puedes tomar algo más o van a ponerte algo. Pero no puede ser melón y tajada en la mano. Es que hay que educar a la población un poco. Es que hay otras comunidades, como ya he dicho, es que no va, es que va como mucho el técnico. Eso es cierto. Y aquí va el médico a cualquier cosa. Muchas veces va el técnico solo también aquí a cosas que... Estuvimos hablando del tema de la apertura de puertas. De las aperturas de puertas, es verdad, ¿eh? Que muchas veces está... Si quieres hablamos de eso y me mojo yo. Venga. Que este ya es el bloque de intervenciones conjuntas. Persona caída en el suelo, persona mayor que se cae al suelo. Apertura de vivienda con peligro. ¿De acuerdo? Con peligro porque la persona está caída y no se sabe cómo está. Llega bombero, policía, sanitario. Y cuando digo sanitario, da igual la categoría. Y abre bombero. Bomberos encuentra a la persona tirada en el suelo. Yo no la movilizo. Yo quiero que la movilice el sanitario. Y a veces llega un técnico que no tiene capacidad de decisión sobre ello. ¿Tú qué opinas? Que el técnico, hoy día como técnico, debería tener por lo menos la objetividad de decir si esta persona se puede mover o no. Algo básico. Si puede mover las piernas, si puede mover los brazos, depende de cómo ha tenido la lesión, si en el cuello, si en las piernas. Muchas veces nos avisan los técnicos porque le hemos mandado a una caída que al final es una fractura de cadera, que no sabíamos, y ellos nos llevan a coordinación y nos dicen, mándanos refuerzos, mándanos a un médico sanitario que pueda poner analgesia porque no puedo movilizar a esta persona. Tiene mucho dolor, tiene impotencia funcional en X miembros y no puedo movilizarlo. Entonces, ahí sí activamos otros recursos. Pero en un principio un técnico debería estar capacitado. Y vale, imagínate que yo he llegado antes. O ha llegado la policía local, la Policía Nacional ha llegado antes y ha procedido a la apertura de la vivienda porque tiene técnicas de entrada forzosa, forzar la cerradura o radiografía y moviliza a la víctima. Sin la presencia de un sanitario o un técnico. Vuelvo a preguntarte, ¿tú qué opinas? Que para cubrir... O sea, yo activaría un sanitario. Yo no lo haría. A mí no se me ocurre mover una víctima. Es a eso que yo activaría un sanitario, me refiero. No se me ocurre, esas cosas a mí no. Yo he discutido con un montón de gente a cuenta de eso, ¿eh? Es que me parece tan... Pues, sin embargo, en sitios donde no podemos acceder lo tenéis que hacer. Eso es cierto. Ah. Eso es cierto. Y en teoría una persona que está mala, está inestable hemodinámicamente, no se le puede movilizar. Esto es un disparate. Porque se puede poner peor, se puede... Imagínate que está sangrando y está con la tensión bajita, tú le movilizas y el sangrado empeora. Totalmente. ¿Ahora qué? Pero claro, a mí me ha pasado... Pero en la zona de difícil acceso, ya sea tráfico, ya sea desprendimiento de un edificio, totalmente ya sea en la montaña, como me han enseñado a mí, en teoría no deberíais movilizar. No, pero claro. Fíjate. Yo cuando estaba trabajando en la sierra de Cádiz, el médico que iba a las intervenciones de accidente de tráfico era el del centro de salud. Se montaba en una ambulancia y lo trasladaban y el tío iba con la mejor intención, que yo me acuerdo que era el mismo médico siempre, con su bata blanca de consulta. Y sus zapatos. Sus zapatos castellanos negros, que es que era siempre el mismo. Pues, los médicos del centro de salud del pueblo, ¿no? Y el hombre no bajaba. El hombre decía que no bajaba. Y que no bajaba. Y el coche está tirado en la cuneta. Que no diga tú que es que tiene que hacer un rappel de 20 metros, meterse en una cueva. No, nada. Ya. Y había que inmovilizar. Bueno, poner la camilla y subirlo. Y entonces ahí ya empezaba medio a trabajar. A trabajar, porque no tenía ni medio. Porque iba una ambulancia que no estaba ni medicalizada. Era una de asistencial. Que tenía ni material. Yo no sé si eso se sigue dando todavía. Lo que pasa es que ya en los centros de salud... En Andalucía no lo sé. En otros sitios sé que sí. Sí. Como tú dices, fuera de Andalucía. Ahora aquí
Si, por ejemplo, Villamartín o La Barca o lo que sea, tienen una ambulancia de técnico que está montada como una básica. Es decir, montada como una básica significa que no tiene respirador, ni monitor, ni nada. Pero se puede convertir en avanzada. ¿Cómo? Cogiendo el monitor, la mochila que ya están prefabricadas en el centro de salud, Vale. y la montan en la ambulancia. ¿Eso convierte en una ambulancia medicalizada ya? En Avanzada. avanzada. Vale. Porque ya tiene monitor, ya tiene respirador, ya tiene las mochilas. Vale. En otras comunidades no existe eso. No. En nuestra mochila Que no, va que con no. el fonendo. Que no. Para saber el pulso o para saber el monitor es un DESA. Bueno, Que te da una derivación, es decir, una carita de cómo está el corazón. Es decir, que... ¿Cómo puede estar una provincia? Esto va a decir, no quiero abusar de ti porque vienes con el... ¿Qué va? Tú dime. Vienes con el uniforme y no quiero... Pero como Sofía Labrador, ¿vale? Que por cierto, no te he presentado antes. ¡Muy mal! Lo voy a tener, te ponen títulos de crédito, ¿verdad? Para que te Vale. digas doctora Sofi. Y, ¿tú qué opinas de que eso siga ocurriendo? ¿Tan pocos recursos tenemos en ciertas provincias, comunidades de España, para que no haya asistencia médica avanzada o medicalizada correctamente para una asistencia? ¿Cómo puede haber ciudadanos? Esto ya es un tema... Es que al sindical, final de segunda y es tercera. político, es que al final te metes en tema económico-político. Porque al final quien decide los recursos es la comunidad autónoma. Ya, pero como no estamos hablando de montar un aeropuerto en Albacete, ¿me entiendes? Ya. Estamos hablando de montar una ambulancia que cubra 7 o 8 pueblos con un radio de acción de 20 y 30 kilómetros. Porque es que ocurre. Es que ocurre. Sí. Cuando yo estuve trabajando en Salamanca, con los helicópteros de Salamanca, allí tiene más rentable mandar al helicóptero, es decir, tardábamos menos nosotros desde Salamanca al pueblo que la ambulancia medicalizada más cercana. Claro, porque son caminos secundarios, son carreteras de... Porque, algunas claro, pueden que ni están asfaltadas. Porque son pueblos que tienen 20 o 30 pedanías de 100, que eso no existe aquí, 100, 200 habitantes, que eso no existe aquí. Porque aquí hay el pueblo más mísero, tiene 1000. Aquí no hemos... pueblo más mísero. Me refiero al pueblo más pequeñito. Claro. Tiene 1000 personas, es decir, que ya es bastante. Que sí. Allí hay aldeas o pueblos que tienen 100, 200 personas. Y el pueblo más cercano, que sí puede tener 1000, pero alrededor tiene 20 pueblos que están a 20 minutos en ambulancia de cada... Es decir, el pueblo principal y las pedanías de ese pueblo a 20 minutos. Cierto. Entonces, entre que llega o no llega la ambulancia, va el helicóptero más cercano. Y yo he ido a prioridades de ambulancia a pueblos recónditos. Totalmente. Y el médico lo que llevaba era el fonendo, era un DESA para saber la monitorización de esa persona. Es decir, no tenía ni monitor. No es como aquí que tenemos nuestra mochila del centro de salud prefabricada, el monitor, y podemos convertir... No, allí van con el coche y lo más básico, sí. Vale, vamos a seguir metiéndonos un poquito en el barrio. Como Venga. tú que has trabajado con bomberos, especialmente con mi servicio, Sí. ¿qué cosas crees tú que podríamos mejorar? No, ya no te metas con el consorcio que te puedes meter porque pero para eso ya me basto yo solo para meterme con mis servicios. Pero a nivel de bomberos, ¿qué crees tú que los bomberos deberíamos de saber para poder trabajar bien con ustedes? Pues yo implantaría más práctica conjunta, pero eso ya no depende de... Ni de ti ni del mío. Yo creo que mi servicio Pero es por la labor de muchas cosas, pero se le acumula el trabajo. Pero es por la coordinación nuestra de ya que no tenéis sanitario en el servicio vuestro, que esté legalmente capacitado para poder entrar en la zona roja, digámoslo así, por lo menos coordinarnos de tal forma de que podamos coordinarnos de los tráficos. Mira, entras en un desplome de un edificio. Mira, puedes entrar por aquí, puedes entrar por acá, pero eso ya te digo. El servicio está haciendo formaciones conjuntas, pero no llegamos. No llegamos porque somos 500. Ya. Es que en una formación conjunta de 2, 3 que se hagan al año, que formen a 15 o a 20 hasta llegar a los 500, pues se tarda mucho. O sea, funcionaba mucho más bien de boca a boca y de colegueo. ¿Sabes? Que yo te diga, Sofía, tú estás en San Lucas, cuando estés en San Lucas, yo estoy en San Lucas, quedar. O que Pues tú quedes sí. con lo de Jerez un día en un desguace Que sí. y pendiente de que te llamen. Eso es más fácil que hacerlo oficialmente.
Por desgracia, sí. Funcionamos muchas veces como nuestra voluntariedad. Que sí, que al final es así. Y ahí, ¿cómo era? Hay un grupo yo estoy en un grupo también de WhatsApp de muchos bomberos de Andalucía. ¿Cómo se llamaba? Ni idea. ¿Qué grupo hay? Miles. Ya que se encargan de organizar quedadas para trabajar coordinados y demás. Casi que no sé si puede ser entre parques, por ejemplo. Es un estilo a eso, pero tiene otro nombre, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, es que me gustaría llegar a un accidente de tráfico y no tener que trabajar de la misma manera, pensar de la misma manera. No tener que yo saber lo que tú me vas a decir y qué piensas y yo abrirte el camino. Porque yo entiendo que aunque yo sea el jefe de la parte que me toca, yo voy a hacer lo que tú me digas. Claro, es que así es como yo hago en las prácticas del Pelo Socorro, que yo estoy en el Pelo Socorro andaluz, y trabajo con socorristas de forma voluntaria, pero que trabajo con socorristas y les digo cómo tienen que movilizar, cómo no tienen que movilizar. Depende del trauma que tenga, hay que ponerlo elevado a 30 grados, llevarlo horizontal, vertical. Y es que eso es súper importante, porque Sí. vosotros os encargáis de la seguridad del entorno y del tema logístico de cómo organizar las cuerdas, tal. Y la extracción, ya sea un coche, ya sea tal. Pero donde vais, donde ustedes sois los que mandan, incluso dais la pauta de tiempo. Si tengo más tiempo para trabajar o menos tiempo para trabajar. Es decir, si esa persona necesita evacuarlo rápidamente, me puedo tomar mi licencia para hacerlo más fino y más bien. Porque, a ver, sacar a la persona por la ventana lo saca todo el mundo. Lo coge y lo saca por la ventana, ¿sabes? ¿Entiendes? No hay que tener mucha formación. ¿Vale? Basta el que pase con el coche, que se baje y lo saque. Pero dependiendo del tiempo que tú me das a mí para trabajar, si está estable, lo puedes estabilizar, lo puedes sedar, o se está desangrando, o tiene hemorragia interna, tiene neumotoras, atención. He dicho bien, sí, lo he dicho bien, ¿no? Y se trabaja de una manera diferente, ¿no? Claro. De hecho, me gustaría tener dentro de mi equipo a alguien que pudiera entrar dentro del vehículo, cosa que ustedes no podéis hacer. No deberíamos. No deberíais, yo intento ser cauto en mi no deberíamos hacer. Y que mi compañero entrara, y le pusiera su collar incorrectamente, protegiera a la víctima y le diera asistencia psicológica. Eso sería lo ideal. A veces no tenemos medios para eso, medios humanos. A veces va a un accidente de tráfico, pueden ir 8 o 9, que no van 4. Ya. Entonces, pues, eso sí que me gustaría. Ya en tráfico yo sé que hay compañeros míos que se están metiendo más. Porque con las formaciones que tenemos y tal ya se están metiendo más, a pesar de no tener el EPI adecuado. Ya. Pero nos estamos metiendo más. Lo ideal sería intentar meternos en todos los sitios para colaborar con vosotros. Es que sería lo ideal. ¿Nunca te has dado por participar en los campeonatos de excarcelación? No he tenido la oportunidad, pero me encantaría. Pues seguro que hay algún equipo que te coge, seguro. En Cádiz no se compiten, ¿verdad? No hay nadie que le dé a eso. No sé por qué. Hay un compañero mío que es de Málaga, Paco Gallego, mi querido compañero, que él sí participa en campeonatos de excarcelación, pero es un médico de Málaga. Pero vale. Por aquí, por Cádiz, no hay nadie así. No conozco. Yo conocí a un compañero tuyo, ¿cómo era? Álvaro. Mi amigo P. Martín. Pues darle recuerdo, te lo doy yo directamente. Vamos. Y yo también. ¿Vale? Tuvimos un rescate de un podcast. Que un inciso, que yo ha sido mi que lo digo desde aquí, que gracias a él estoy donde estoy. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él me cuidó desde chiquitita los scouts. No me digas. Sí, vale. Sí, lo digo por aquí, vamos, no me importa. Y él siempre me ha incitado a participar en protección civil, en esto, en lo otro, siempre, ¿sabes? Que siempre se metía en todos los jaleos. Y yo pues he ido siguiéndole un poco. Qué bien. Y él ahora está en Andorra trabajando, siguiendo su camino. Allí. Bueno, yo coincidí con él en el espeleo, cuando me dio por hacer espeleo. Sí. Lo hice muy poco, no soy espeleólogo ni lo voy a hacer en mi vida. Y casualmente, no voy a contar la anécdota, para que nos esté escuchando viendo, se cayó un motorista en 10 metros para abajo en un agujero que estaba hecho en la sierra, ¿vale? Que es una linterna que es para idear los pozos de excavación, ¿no? Así dicho, se cayó con la moto. Uh-huh. Y 10 metros para abajo. Entonces tuvimos que montar la reunión, yo bajar, tal, y llegó él. Y también llegó el transportador del 061. Y me dice, ¿tú puedes bajar? Y digo, yo bajo. Digo, claro, pero es que tú no puedes bajar. Aunque yo sepa que tú sabes bajar, te tengo que bajar yo. Ya. No sé si me explico. El arnés, sí. Y el bajo. Hizo la valoración de la víctima. Porque el material se lo dejaste tú.
Claro, yo lo bajé yo. Porque aunque él llevase su arnés y sus No cosas... no llevaba nada. Yo le di el material, pero yo Sí. lo rapelé yo. Pero él sabía bajar perfectamente. Sí. ¿Entienden? De hecho, él participaba en el espeleo Socorro Andaluz para aquella época. No sé si lo seguirá haciendo. Ella está en Andorra, pero... ¿Vale? Y ese rescate fue jodido, ¿eh? Sí, y lo sacamos con polea, 10 metros para arriba. Y yo metí la pata en varias cosas ahí, ¿eh? Pues yo no sé si le llamaron la atención por eso, fíjate. Pues sacó a la persona estable y tenía rotura de cadera y toda la historia, ¿eh? Claro, porque la moto se le cayó encima, tuvimos que quitarle la moto abajo. Sí, que fue un trabajo de bomberos y sanitarios puro serio, ¿eh? Que no fue una... Es que eso es lo bonito. De episodio de Anatomía de Grey con Chicago Fire junto todo, pues eso fue esa intervención. Es que eso es lo bonito. Y luego llevarlo hasta el helicóptero y lo evacuaron en el helicóptero. Se portó muy bien ese día, ¿eh? Sí. Fue brutal. A mí me cogí muy joven también. Y a él también, seguro. Desde eso hace ya... Claro, es que teníamos más o menos la misma quinta. Desde el año 2005, ¿eh? Sí. Fácil, ¿eh? 2005, 2006 tuvo que ser aquello, ¿eh? Hablando de Anatomía de Grey. ¿Qué te parecen esas series a ti? No las veo ninguna. Porque como hacen en tanto romanticismo de la medicina... Dicen que está mitificado ese tipo de relaciones en los hospitales. Que no hay tantas relaciones entre médicos y enfermeros, médicas, enfermeras, sanitarios y demás. Eso dicen, ¿eh? Bueno, esto no es salseo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mientras que hace la residencia hay muchísimas horas de convivencia y ahí hay más roce. Vale. Pero ya después ya empieza a tener tu vida, ya te sepa, o sea, ya toma tu camino, ya es diferente. Pero la especialidad, eso... salsa. Maravilloso. Vale, escúchame. Pero fuera parte de eso... la serie, que es lo que estamos hablando, la serie Sí. no me gusta ninguna, si acaso, porque lo tratan así con humor y científicamente no va tan mal hilado. Es una de humor que se llama Scraps. Vale. ¿Te suena? Sí, me claro. Pues esa de forma científica no está tan mal, porque tú ves House y dices, qué horror, todo el lupus, todo está mal hilado, todo te hace una prueba que no tiene ni pie con bola con la enfermedad. Nada. Pero Scraps sí va más, aunque sea de forma humorística, que además el humor es muy gracioso, el de Scraps. En 30 minutos, 23, 24. Pues lo narran, científicamente lo narran bien. La verdad que sí. Vale. A modo de América, ¿no? Porque América todo va por seguro, es dinero, tal. Pero al final la medicina es la que es y aquí en América donde sea. Vale. Pero lo aplican bien. ¿Y un libro? El médico. Vale. El médico, tanto el musical como la película, como el libro, es que te narra desde de dónde surgió la medicina, cómo surge ese ímpetu por ayudar, con lo que había con plantas aromáticas, ¿sabes? Con Sí. lo que había en la época y antiguamente eran los cirujanos de la época. Vale. Que con medidas que te podía coger una infección, pero intentaban hacerlo de la mejor manera posible. Pero el médico es muy bonita. Genial. ¿Qué cosas que se me ocurren preguntarte ya si fuera de... Oye, si no estuvieras en una ambulancia, ¿dónde ejercerías la medicina? ¿En planta? ¿Pediatría? No. ¿Espeleo socorro? No, yo ambulancia o helicóptero. A mí dentro de un edificio no. ¿Tú no podrías estar en una consulta recetando paracetamol? Lo intenté en la especialidad, pero literal me quedaba dormida. Me aburría muchísimo. No puedo. Si acaso en un futuro, cuando ya me aburra, en un pueblo que medicina rural es muy bonita en el sentido de que te respetan. Más cercana. Y más cercana. Pero cuando me aburra, o sea, a mí la calle en todas sus fases. La calle porque me gusta mucho el trato con las personas en el entorno estresor. Me gusta ver también que ir a las casas de las personas te da mucha información. De todo. Cómo tienes la casa, cómo no tienes la casa. Te da mucha información de cómo vive esa persona, de cómo te va a reaccionar, de mucha información. Entonces, a mí me encanta eso. Podía haber entrado en el ejército y haber ido al cuerpo médico.
De hecho, soy reservista voluntaria. ¡Anda! No me digas. Sí, soy reservista voluntaria. Vale. Pero no me planteo hacer ejército lo que entero porque a mí me gusta trabajar en el cero. Y para poder ser reservista sí, lo sé. Te lo ofrece el Ministerio de Defensa. Una plaza y tal. Una plaza tal y te vas activando según tú quieras. De forma voluntaria. Tú te mandan un PDF con las activaciones que hay y tal y tú te activas en el servicio que tú quieras. Porque como hay tantas plazas que hay que cubrir porque se van los médicos, los sanitarios, se van de misión o lo que sea y necesitan cubrir esas plazas. Y yo lo ideal que me activo es para cubrir las misiones de ellos en España. Por ejemplo, se van a hacer maniobras en la montaña, pues me activo con ellos. Vale. Que yo la unidad que me activo es en Jaca, en la unidad de montaña de Jaca. Vale. Que como ya hice la formación del máster parte con ellos y tal, ya me conocen y es como mi segunda casa ya. Es que eso tiene que ser duro, ¿eh? Rescate de montaña en el Pirineo, ahí por Aragón. A ver, las condiciones son duras, pero es que al final entrenas para eso. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Sofía, yo creo que... Yo por mí me quedaría charlando aquí todo el día, ¿eh? Ya, no, sí. Pero lo que pasa es que... Qué bueno, que yo creo que está bien, ¿no? Sí. ¿Quieres decir algo más? Pues muchas gracias bueno. por la entrevista, que me he sentido muy a gusto. Pues muy cómodo. Yo me alegro. Y me quedaría charlando de esto porque me encanta. Soy una friki de la emergencia. Yo creo que todo el mundo que está en el 071 es que quiere estar en el 071. Es muy difícil que a alguien no le guste las urgencias médicas y esté en el 071 porque esté aburrido. Es decir, que el que pertenece al 071 y viste ese polo, le gusta. Tú puedes encontrar bomberos que a lo mejor no le guste o entre por, yo qué sé, 1000 cosas, porque le gusta el tiempo libre, pero policía, guardias civiles que dicen, bueno, entré por un trabajo, pero es que está el 061, le gusta el 061. Pero además que te putea en el sentido de que curra mucho fines de semana, que es cuando la gente está libre. Entonces... ¿Qué horario tenéis? Espérate, ¿qué horario tenéis aparte de los turnos? ¿Descansáis cuánto? En teoría, si tienes tu planilla anual, es una guardia cada 5 días. Vale. Pero en los médicos se rompe lo que es la cadencia por el tema de la coordinación. Vale. Y coordinamos 3 días en turnos de 8 horas. Vale. Entonces ahí se rompe un poco. Más la guardia localizada, más las formaciones, que al final no es una guardia cada 5 días. Al final si te meten cambio, te meten formaciones, te meten guardia localizada. Al final... echamos muchísimas horas, claro. Que al final no son 140, al final puede llegar... O sea, hay una guardia al límite, un número de horas límite, igual que guardias extra que podemos hacer, que no la pagan como extra. Vale. Podemos hacer también una hora al límite, pero aún así, si le suma, se puede trabajar muchísimas horas. Pero en algo que te gusta, verá que para mí muchas veces entro a la guardia y no es trabajar. Entro a la guardia y... Viene a cuento una pregunta que no... ¿Te consideras bien pagada? No me digas lo que cobras. ¿Te consideras bien pagada? Yo no, ¿eh? A ver, si lo comparamos a nivel andaluz, no está del todo mal. Eso, si lo comparamos a otro nivel, sí, claro que estoy mal pagada. Es que para lo que hacemos cobra muy poco y si al final nos quitan... con la integración, que espero que no, nos quitan cosas, pues ahí ya sí que sí. Vamos, sí que sí. Porque como han dicho compañeros míos con el Estatuto Marco, que al final, si nos integran, se hará realidad que la guardia sale a 15, 18 euros la hora. Uf. Pero eso en el SAS. Sí, pero si os regularizan y os equiparan... Si al final se cumple, la guardia extra desaparecería. En fin, hay una serie de cosas, de pluses... rollo, ¿no? Que tenemos que desaparecerían. Vale. Pues nada, Sofía, pues muchas gracias. A ti, por el ratito. Vamos a dejarlo aquí. Vale. Venga.